Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Mi nombre es González Barras Isboset, estudiante de Derecho de la Universidad IESPO. Hoy abordaremos un tema muy importante para comprender la historia económica de nuestro país, para analizar sus causas, consecuencias y lecciones. Nos acompaña el maestro, nos hace el honor de acompañarnos el maestro Rafael Martínez Chávez, especialista en Derecho Fiscal. Le haremos algunas preguntas. ¿Cuál era el contexto económico-político de México antes de la crisis de 1994? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Es muy complejo ese contexto que teníamos. México siempre se caracterizó porque en cada cambio de sexenio, a partir de los 70, había una crisis financiera por el mal manejo de los gobiernos que se tenían en ese momento. Y en 1984, al final del sexenio del presidente Salinas de Gortari, no era la excepción. Entonces, había un contexto muy complejo. Hay que recordar que al inicio de ese año, del 94, aparece en el sur del país, en Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que le declara la guerra al Estado mexicano, ¿sí? Digamos, teniendo como bandera obviamente los derechos de los indígenas de aquel estado, lo que crea un ambiente de incertidumbre en los inversionistas de México. México estaba apostando a abrirse al mundo a través del Tratado de Libre Comercio, había firmado ya el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y permitía que nuevos inversionistas extranjeros llegaran al país. Entonces, ante esa situación, pues se ponen los nerviosos los inversionistas. Además, más adelante, el candidato del partido oficial, del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue asesinado. Entonces, pues aún aumenta más la tensión política, la incertidumbre financiera e incluso también la crisis pues, que se empezaba a generar entre los ciudadanos, porque en ese tiempo, si recordamos un poquito, el candidato del PRI que se tenía era el próximo presidente de la República. Entonces, lo más seguro es que Luis Donaldo Colosio Murrieta iba a ser el siguiente presidente, y si había sido asesinado, pues entonces la incertidumbre era aún mayor. También un hecho político un poquito después, meses después, en septiembre me parece fue, que asesinan al dirigente del PRI, el partido político en el poder, el más grande en cuanto a las personas que estaban afiliados a él. Entonces, los inversionistas tenían una situación donde pensaban que los mexicanos estábamos matándonos a golpes y que seguramente iba a terminar muy mal ese sexenio de México. Entonces, estaba muy compleja la situación política en esa situación, y obviamente la económica, porque, insisto, los inversionistas que ya empezaron a llegar a México, pues tenían una desconfianza enorme en el gobierno, que no podía resolver esos asesinatos que, bueno, pues eran de gran importancia en el país. Muchísimas gracias, maestro. Muy completo su información. Muy claro, muchísimas gracias. La segunda pregunta, igual de importante. La pregunta es, ¿qué factores desencadenaron las crisis financieras de diciembre de 1994? Hay varios factores. México, mencionábamos ahorita que empezaba a abrirse al mundo, a la famosa globalización, las fronteras se habían desbordado, el Tratado de Libre Comercio ya firmado entre Estados Unidos, México y Canadá consiste, a la fecha sigue vigente, consiste en que las fronteras se quitan para las importaciones, ¿no? Muchas de las grandes empresas llegaron aquí a México, por ejemplo las armadoras de autos, a armar sus autos aquí porque la mano de obra es más barata, y se los llevaban a vender a Estados Unidos. Entonces, sin que tener que pagar ningún tipo de impuesto a la exportación, a la importación. Entonces, grandes empresas llegaron aquí en ese momento, y entonces tenían una gran inversión. Empezaron a llegar básicamente. Muchos de esos capitales se les llamaban los capitales golondrinos, porque llegaban y solamente estaban por un periodo corto, un año, porque no se aterrizaban en empresas, sino en los famosos tesobonos o los pagarés que el gobierno tiene para hacerse de dinero. Emiten un pagaré, lo compran a corto plazo, el gobierno se los vuelve a recomprar con un interés mayor y esa es su ganancia. Entonces la economía estaba sobre pinzas, muy frágil estaba en ese momento.
con los antecedentes que mencionábamos ahorita, las complejidades de la sociedad, pues entonces estos inversionistas empiezan a ponerse muy nerviosos y exigen que se les pague la compra que hicieron de su bono. Entonces no importa que me pagues menos, pero págamelo. Yo no quiero estar en un país donde seguramente va a terminar muy mal el año y los siguientes años imagínense, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional había declarado la guerra al Estado mexicano, había una guerrilla dentro de un país. Entonces eso evidentemente indicaba que iba a terminar muy mal en cuanto a la estabilidad social. Entonces la economía estaba sobre pinzas, el dólar estaba en un régimen muy fijo del tipo de cambio. Todas las transacciones que se hacen en México con el mundo se hacen en dólares, tienen que cambiar los pesos por el dólar y se tiene que asignar un valor al propio dólar. Entonces el gobierno tiene dos métodos para hacerlo. Existen muchos, pero todos son los más comunes. El que se aplicaba en ese momento se llama un tipo de cambio fijo, donde le asigna un valor al dólar. En ese momento estaban en 3,000 en los viejos pesos, ya con los pesos eran 3 pesos por dólar, y no permitía que subiera, solamente centavos. Podría llegar hasta 3,000, sí, 3,000.1 pesos, o 3,000 o 2,9, pero en ese margen, ese le llama un régimen muy fijo. Entonces, si la presión, como en ese momento estaba, no permitía que el dólar bajara o subiera, digamos que el propio mercado determinara el precio, como lo vemos ahora, donde vemos que el dólar puede llegar a 20, 21, 19, hasta 18, y eso hace que los precios se vayan adecuando a las demandas o a las propias situaciones que haya en el propio mercado. Como estaba sometido a un régimen muy fijo, entonces cuando se detona la crisis, digamos que se explota hacia el precio del dólar, y todos los intereses y las deudas que se tenían en dólar pues prácticamente eran impagables. Entonces era un tipo de cambio en un régimen muy fijo, que lo presionaba mucho el peso, y desde luego la economía en alfileres, producto de los capitales golondrinos que se tenían en ese momento. Digamos, llegaba aquí, me quedaba un poquito de tiempo, pero no me quedaba como una empresa a estar 10 años, 20 años, sino solamente por un tiempo muy corto, determinado, y entonces luego me podía llevar mi dinero, como aconteció después. Muchísimas gracias, maestro. Muy claro saber pues los factores que detonaron pues lo que pasó, ¿no? Esa crisis económica. Fueron esos años muy malos. La tercera pregunta, me gustaría que nos compartiera usted, ¿cuál fue el papel de la devaluación del peso en el inicio de la crisis? Así es. Mencionábamos ahorita que ese régimen que se tenía del tipo de cambio en un régimen muy fijo, se tenía en todo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El precio oscilaba entre los 3 pesos por cada dólar, 3,10 centavos, 10 centavos más abajo. En ese rango se tenía. Cuando hace el cambio de gobierno con Ernesto Zedillo, no tenía una buena relación. Hay que recordar que Ernesto Zedillo no era el candidato original de Carlos Salinas de Gortari, fue puesto después de la muerte de Colosio. Sí. Así es, entonces no le quedó más que ponerlo a él. Entonces no llevaba una relación muy cercana, aunque sean de la misma escuela económica y con el mismo modelo económico, no se llevaban bien, tenían diferentes posturas políticas internas diferentes. Entonces la transición no fue buena. El llamado error de diciembre, que es el que se comete una vez que deja Carlos Salinas de Gortari el poder y lo asume Ernesto Zedillo, consiste en que Ernesto Zedillo decide liberar al dólar de ese régimen fijo y ponerlo a que flote según el mercado lo requiera, como se tiene en la actualidad. Entonces, como la presión era bastante, lo que hizo esa decisión fue que el dólar automáticamente se fue a 5 pesos, luego a 8 pesos, luego a 10 pesos por dólar. Lo que hizo que las deudas, insisto, se volvieran impagables, ¿no? Aquella persona que debía, no sé, 1,000,000 de pesos convertidos a pesos mexicanos, lo tenía que multiplicar por 8, por 7 veces. Entonces las deudas fueron enormes, no se podían pagar, y eso obviamente hizo que las crisis financieras arrastraran tanto a bancos como a personas que tenían una empresa o pequeños negocios. Incluso si compraban al extranjero, entonces
se vieron afectados porque las deudas se volvieron impagables con la devaluación del peso. Sí, sí, exactamente. Fue un año, 1994, pues de una crisis muy dura para las personas en lo financiero, en lo económico. Aquellas personas que tenían sus negocios se tenían alguna deuda, se les duplicó. Y esta pregunta también es muy importante también. ¿Qué impacto tuvo la crisis en la población mexicana, especialmente en las clases medias y trabajadoras? Se dice que la clase media desapareció a producto de la crisis del 94 y los siguientes años, porque no solamente fue ese año, se arrastró prácticamente todo el sexenio de Carlos de Ernesto Zedillo. Incluso, perdón, muchas personas se quedaron tenían una pequeña empresa, lo perdieron. Sí. Personas que incluso perdieron sus trabajos. Fue un año donde donde la crisis pegó mucho, que no tenían trabajo. Así es. Los precios de la canasta básica, lo compraban tortilla en ese tiempo a un peso o 10 pesos, en fin, 10 pesos, pongámoslo así. Al siguiente día estaba en 15 y una semana después ya estaba en 20. Y así podemos mencionar todos los productos de la canasta básica, la leche, la crema, todo lo necesario para el sustento de las familias se fue hacia la alza. Y obviamente eso es producto de la propia devaluación, pero para poder subsanar la crisis, que a fin de cuentas la historia dice que sí se pudo hacer, aunque costaron 8 años, y muchos dicen que un retroceso de 30 años de crecimiento de México, Ernesto Zedillo implementó diferentes estrategias, no sé si las vamos a ver más adelante, pero entre ellas fue el aumento de los precios y de los impuestos, porque se endeuda para poder pagar las deudas de México. Y la deuda creció. Así es. Y entonces la única forma para obtener dinero de un gobierno, entre otros, pero la principal es de los impuestos, de las contribuciones. Entonces, si quiero tener dinero, pues aumento los impuestos y así obtengo más dinero. Entonces, precios elevados, impuestos mayores, desempleo, porque las personas, los empresarios que tenían... Sí, pues no tenían, el desempleo fue un factor porque pues los patrones no tenían, los que tenían sus empresas, las perdieron. Así es. Se fue sus deudas, se fueron ya, no tenían ya para contratar a la clase media que desapareció. Así es, básicamente. Y la pobreza pues aumentó. Así, se fueron a la pobreza, al desempleo, obviamente, y los que tenían dinero, los que no tuvieron dinero, ahorros, pues entonces a la informalidad, o si no, pues al vandalismo para tratar de sobrevivir. Muchas gracias, fue muy importante hablar de esa crisis. Pues nosotros incluso pasamos esos años, fueron difíciles. Muchas veíamos a nosotros sin trabajo, sin empleo, porque no había quien nos empleara. ¿Sí? No había quien nos empleara. Muchísimas gracias, maestro. La siguiente pregunta, igual de importante: ¿qué medidas adoptó el gobierno? Lo que comentaba, ¿qué medidas adoptó el gobierno de Ernesto Zedillo para enfrentar la crisis? Mencionábamos ahorita que la primera fue aumentar los impuestos. Para el año del 95 los impuestos fueron casi al doble, ¿no? El IVA, que en ese momento estaba diferenciado entre una tasa del 8 al 10, se fue básicamente 20 generalizado. El ISR también aumentó las tasas para obtener ingresos. Todo eso fue condición del Fondo Monetario Internacional. México, cuando enfrenta esta crisis, va y se endeuda con el Fondo Monetario Internacional, con Estados Unidos, y la condición para que le prestaran fue que implementara un régimen estricto para recuperar el dinero en un corto tiempo, y básicamente fue aumentando las contribuciones, los impuestos, bajando el gasto corriente, el gasto que tenía para poder operar, como es obviamente los autos, las propias inversiones que hacen en materia social. Los programas de ayuda también desaparecieron en ese momento. La cosa era obtener mayores ingresos y gastar muy poquito para poder obtener o conservar ingresos y de ahí pagar la deuda que tenía. Entonces se acaban todos los programas sociales que tenían. Había muchos con Carlos Anías de Gortari, Solidaridad era uno de esos muy grande. Entonces se acaba, es decir, la gente ya no recibe ayuda del gobierno, no es como los que tenemos ahora, que son muchos y diversos. En ese tiempo había muy poquitos y desaparecen. Entonces gasta menos el gobierno y recauda mucho más. La gente deja de tener ayudas de parte del gobierno y todavía le cobran más impuestos. Entonces
esas medidas tomó aumentar los impuestos y gastar a la medida posible lo muy poquito para poder ahorrar y pagar la deuda a corto plazo. Muy. La siguiente pregunta es, 1994 dejó una enseñanza, un aprendizaje. ¿Qué lección dejó la crisis de 1994 para la economía mexicana? Varias, yo creo que justamente con esa crisis se termina esa mala costumbre que se tenía de parte de los gobiernos de México, de que después de cada cambio de sexenio había una crisis, no tan grande, nunca antes como la del 94, había unas más pequeñas, pero a partir de ese justamente desaparecieron las crisis, al menos notables como eso, y fue producto justamente de la disciplina. Yo creo que la más grande enseñanza que se dejó para los gobiernos en ese momento fue disciplina. Ernesto Zedillo fue altamente criticado obviamente por subir los impuestos, fue una medida poco popular, y se consagró justamente en la siguiente elección presidencial, la del 2000, donde el PRI pierde la presidencia y entra el PAN. Por primera vez pierde el PRI en 72 años la candidatura, pero fue obviamente producto de esas medidas poco populares, pero que ayudaron en gran medida. Eran necesarias para... Ciertamente, poco populares son necesarias. Entonces, esas enseñanzas fue eso. Yo creo que las reservas, aumentar el ahorro interno, las que se traducen en las reservas internacionales, a partir de ese momento se fueron incrementando y se dejaron disponibles, es decir, no se gastaron, ahí se tienen todavía disponibles, en la actualidad un poco menos, pero se tienen disponibles. También se tuvo como lección principal el tipo de cambio. A partir de ese momento se dejó en el segundo método que mencionábamos hace rato, es decir, que sea fluctuante, que se vaya moviendo dependiendo de las propias necesidades del mercado. Si retomamos, decíamos hace rato que el tipo de cambio estaba en 3 pesos con Carlos Salinas de Gortari, en la actualidad está en 20 y tantos, se ha devaluado el peso pues más del 300%, pero es natural, ha ido de a poco y no se nota tanto porque son las exigencias del propio mercado. México inevitablemente ya está dentro de la globalización, su economía depende de diferentes factores extranjeros, principalmente de Estados Unidos, es inevitable por el Tratado de Libre Comercio, entonces hay que apegarse a esa circunstancia. También otra enseñanza u otra medida que se tomó y que ha podido apoyar en gran medida es fomentar el mercado interno, no solamente depender de las importaciones, sino también fomentar el desarrollo de los productos al interior. Entonces eso ha venido creciendo y en la actualidad pues el gobierno que tenemos hoy en día ha fomentado muchísimo más esa parte. Entonces yo creo que una crisis parecida al 94, salvo que sea producto de una guerra, por ejemplo una guerra a gran escala o una crisis muy grande de Estados Unidos, pues difícilmente se puede repetir. Yo creo que se ha venido aprendiendo un poquito en esa situación. Claro, no estamos exentos porque, insisto, dependemos de la economía de otros países, principalmente de Estados Unidos. Sí, muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, le agradezco por compartirnos su enseñanza, muy útil, lo que pasó y sucedió en 1994. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias a todos.